Padre nuestro que está en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este espacio, por esta oportunidad de estar frente a tu palabra y estudiarla, Señor, de manera sistemática, de manera profunda, Señor, de poder comprender más claramente estas doctrinas que nos llevan a mirarte a ti y a darte toda la gloria, Señor, por la salvación que hemos recibido. Queremos rogarte por este tiempo que tú lo uses para animarnos, edificarnos, enseñarnos, pero sobre todas las cosas para que Cristo sea glorificado aún más, Señor, en nuestros ojos, en nuestros corazones, en nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, continuamos con esta clase de enseñanzas que transformaron el mundo, viendo este tema que habíamos hablado que es una doctrina de estas que son de alguna manera conflictivas, podemos decirlo así, sobre todo porque nosotros hemos ido con el paso del tiempo agarrando una serie de enseñanzas que cuando nos paramos ante enseñanzas como esta sentimos un choque, de alguna manera, sentimos que esto no es como yo aprendí, no es como se me enseñó, pero también el choque tiene una profundidad diferente a una simplemente conceptos aprendidos. Choca con el corazón egocéntrico del hombre, choca contra el orgullo, choca contra la naturaleza caída. Entonces hay una rebeldía que brota de lugares medio hondos del corazón, sobre todo de aquellos que todavía no han profesado una profunda y genuina fe en el Señor y luchar con esta naturaleza del hombre caído, con un Dios soberano en estos principios, incomoda. Entonces, siempre creemos que es importante trabajar estos temas con delicadeza, con paciencia y con cuidado para ayudarnos a nosotros a crecer, a comprender y en fin de cuentas a poder mirar toda esta enseñanza desde una mirada bíblica, cómo Dios ve el escenario y no como nosotros nos sentimos cómodos con esto, ¿no? Y dejar que sea la palabra que nos vaya transformando, ¿bien? Entonces, la clase que estamos desarrollando y empezamos la semana pasada tiene este título, La inhabilidad del hombre, y pusimos el cimiento de entender por qué hablábamos de una inhabilidad del hombre en la clase anterior, hablando de la gloria que Dios tiene. ¿Quién es este Dios glorioso que ha decidido salvar? Entonces, entendíamos que mirar la gloria de Dios nos ayudaba a entender un poquito mejor por qué el hombre es incapaz. Solo cuando podemos comprender lo grande, lo separado, lo único, lo especial, lo majestuoso que es nuestro Dios, podemos cambiar la perspectiva de quiénes somos nosotros, ¿cierto? Es poder tomar esta dimensión de distancia. Entonces, esta distancia nos permite a nosotros comprender, no, esto está muy lejos, yo no puedo llegar solo, ¿no? Y acá donde nos pone en esta clase de hoy. Entonces, a modo de repaso, cuando hablamos de la inhabilidad del hombre, del ser humano, nos referimos a esta incapacidad que tiene de buscar a Dios y de encontrar en Él salvación. Hablamos de un concepto que, visto así, no entendemos muy bien a qué se refiere, porque muchos de nosotros podemos decir, bueno, yo buscaba a Dios, o tengo gente que conozco que busca a Dios, ¿cierto? Pero al fin de cuentas, si nosotros somos genuinos y empezamos a explorar, nos damos cuenta que la gente busca en realidad algo de Dios, cosas de Dios, no a Dios mismo, ¿cierto? No busca entender cómo Dios lo ve, qué Dios espera de él, sino yo ando necesitando cosas de Dios porque estoy en un mal momento. Y al fin vamos a caer siempre en algo parecido a eso. Entonces, el concepto este nos dice, el hombre no es capaz de buscar realmente y genuinamente a Dios, por quién es Él, y de encontrar en Él salvación, ya que tiene una inclinación natural hacia el pecado que lo hace que no quiera buscarlo. Cuando el hombre se topa con este Dios de la Biblia, su santidad, su señorío, su autoridad, hay algo ahí que genera, se repele, ¿no? El hombre no quiere estar ahí, no quiere ver a Dios así, y de hecho, aún para nosotros hay principios que nos brotan como decir, bueno, si esto es así, entonces Dios es injusto. Y nos sale como natural reclamar que Dios es injusto, que Dios, ¿por qué hace esto? Algo está mal. Bien, porque hay una inclinación natural, está adentro, brota muy de lo profundo del ser humano, ¿bien? Esta doctrina se ha dado el nombre en la Reforma y de ahí para acá como un nombre inicial, esto que se conoce como la depravación total. Y es una palabra fuerte y a la vez una palabra poco clara para entender en realidad de qué estamos hablando, ¿no? Pero fue una forma corta de expresar este concepto. Y habla de que es la corrupción moral y espiritual que el ser humano experimentó desde la caída de Adán. Hay una corrupción, hay un deterioro. Esto se empezó a descomponer en el momento que Adán peca, ¿no? Hay una relación que vemos allá en Génesis de este Adán que se relaciona con Dios y camina en el jardín y él se siente cómodo y Dios en medio.
Y de repente apenas hay pecado, hay esta duda, este esconderse, ¿no? ¿Cómo Dios va a reaccionar a lo que yo hice? Y cambia toda la relación. De ahí es un desmoronamiento continuo, ¿no? Entonces esto se experimenta en la caída y lo que produce es que el hombre no puede experimentar un deseo genuino de buscar a Dios porque su inclinación es el pecado. Lo vemos allá en el jardín del Edén. Ya el hombre se quiere esconder, se quiere cubrir, quiere excusarse con Dios, ¿no? Eso hizo el pecado inmediatamente en Adán. Y de ahí a la humanidad entera. Y básicamente este principio apunta a esta idea, ya lo vamos a desarrollar, que todas las facultades del hombre se vieron afectadas en la caída. La razón, las emociones, la voluntad. Y aunque el hombre fue dotado de ser la imagen de Dios, de tener atributos que pertenecen a Dios, como amar, el hombre puede amar, experimenta el amor, pero ese amor está viciado, está corrompido, no es un amor puro y perfecto, no es ese amor. Fíjense que por más que como cristianos experimentamos la gracia y estudiamos las Escrituras y vemos allá en Corintios, donde se nos habla en Corintios 13 del amor, es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se envanece, todo lo cree, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Quién experimenta ese amor así? No es natural al hombre. Aunque Dios nos dio esa clase de amor, está corrupto en nosotros, ¿cierto? Somos incapaces de experimentarlo así, como se nos expone escrituralmente, ¿no? Y cuando miramos a Dios, Dios lo hizo así. Siendo aún pecadores, Él muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Eso es un amor de Corintios 13, ¿cierto? Se encuentra en la distancia que hay entre una cosa y la otra. Y ahí donde el conflicto nace en nuestros corazones y se nos aparta poder experimentarlo profundamente. Siguiente, por favor. Entonces, uno de los temas centrales sobre la salvación que atravesó la iglesia desde la temprana edad y persiste hasta hoy, esto es también a modo de repaso, es la inhabilidad o no, si existe o no una capacidad que tiene el ser humano de escoger a Dios. Este principio que se lo conoce como libre albedrío del ser humano. Todos aprendimos esto y nos encanta. A mí nadie me dice qué hacer, yo soy libre. Soy libre. Si yo quiero escoger a Dios, lo escojo. Si no quiero, no lo escojo. Es mi libertad, ¿cierto? Y en cierto modo, el libre albedrío es un principio que toma fuerza porque obviamente es cómodo para el corazón del hombre. Para el orgullo, para la individualidad, la independencia, funciona, ¿cierto? El punto es que la Biblia, por lo menos en lo que respecta a salvación, es clara de que nosotros no somos libres. Es clara en que somos esclavos, no libres. Entonces, hablar de que yo soy libre de escoger es algo que es contrario a lo que presenta la Escritura. En cierta manera hay un principio de libre albedrío cuando una persona es salvada y es regenerada y es transformada. El cristiano experimenta ahora una especie de libre albedrío en su libertad de escoger o no el pecado. Porque ahora ya no es esclavo del pecado y eso es más grave porque ahora pecamos a propósito. Pecamos con la libertad de haber escogido no pecar, algo que antes no teníamos. Entonces ahora hay una libertad que nos juega en contra. Siempre nos va a acusar peor que antes. Antes, por lo menos, éramos esclavos y no podíamos hacer otra cosa. Entonces, fíjense que cuando esto lo reflexionamos bíblicamente es una trampa muy compleja. Antes éramos esclavos completamente, no podíamos ir a Dios. Ahora somos libres y generalmente escogemos mal, ¿cierto? Escogemos el pecado. Pero habla de nuevo de esta naturaleza corrupta que sigue morando en nosotros y que sigue en una tensión muy fuerte. Entonces, este concepto es para desarrollarlo bastante. Pero bíblicamente no hay una libertad que se manifieste de que el hombre después de la caída tenga de escoger o no a Dios porque su corazón y su naturaleza se inclinan en contra de Él. ¿Bien? Y si buscan algo parecido a Dios, generalmente no va a ser una búsqueda de quién es Dios y qué quiere de mí, sino qué puede darme Dios, dónde está aquel que me salve de este problema que yo no puedo salir. Va a ser una búsqueda interesada y no una búsqueda real. Y si realmente alguien experimenta una búsqueda real, si exploramos, nos vamos a dar cuenta que Dios es quien está trayendo a esa persona hacia Él de manera especial, ¿cierto? Entonces, básicamente, yo estoy buscando la casa siguiendo las migas que alguien me dejó, ¿cierto? Se trata de un camino de alguna manera intencional. Entonces, esta controversia, ¿soy libre, no soy libre, puedo no escoger? Tempranamente aparece en la iglesia, no tal vez en la iglesia primitiva del siglo I, pero sí lo vemos muy temprano. Y como hablábamos, esta controversia tuvo un estallido fuerte en un conflicto con
Agustín de Hipona, San Agustín, y este monje llamado Pelagio, que postula que el hombre, básicamente Pelagio enseña, hizo toda una postulación teológica, de que en realidad el hombre no hereda el pecado original de Adán, ¿cierto? No tenemos nosotros una culpa de aquel pecado, Adán paga su pecado, pero después de ahí nosotros, cada quien es culpable de su propio pecado. A mí Dios no me inculpa del pecado de Adán, Dios me inculpa del mío. Y hablamos de los conflictos que esto representa, ¿no? O sea, ¿por qué entonces el catolicismo bautiza a infantes? ¿Qué creía con el bautismo? ¿Por qué es necesario limpiar con el bautismo, hacerlos entrar al pacto si son libres de pecado? ¿Cierto? Entonces, toda una doctrina que claramente se empantana sola, porque en realidad, pensar esta idea de que nosotros no tenemos relación con ese pecado original, solo somos culpables de nuestro propio pecado, entra de nuevo en conflicto con todo lo que la teología enseña, ¿bien? Pero Pelagio se puso fuerte y obviamente agarró seguidores rápidamente, son doctrinas que atrapan fácilmente a la gente, y Agustín se metió en una carrera teológica de demostrar bíblicamente los errores, llegando a que este hombre fuera finalmente declarado hereje por la iglesia, ¿no? Una persona que era opuesta a la enseñanza de las doctrinas bíblicas. Por esa controversia no termina, ¿cierto? Sigue como una semilla, aunque la iglesia lo considera herejía, lo que hace, lo solapa mucho, hay una presión muy fuerte para quienes adopten estas enseñanzas, entonces se va manteniendo muy escondido. Cuando surge la Reforma, si nosotros vemos los principios reformados en general, más allá de las reformas de la soterología o la salvación, ¿cierto? Y reformas doctrinales en general, que son los más fuertes pilares que se apuntan, la iglesia se había corrompido muy fuerte. No era un tema que predominara en la iglesia, ¿no? Este modelo de Pelagio no era lo más predominante. Pero cuando surge todo el proceso reformado, se enfatizan los principios de la soberanía de Dios una y otra vez, partiendo de la salvación, pero cayendo en ese principio a que Dios la orquesta, la obra, la llama, ¿cierto? Y no depende del hombre. Es lo que está luchando en la práctica con aquellos que creen que pueden comprar su salvación, que pueden pagar con las indulgencias que los libren del infierno, ¿no? Entonces en el fondo estaba ahí la semilla, siempre dando vueltas, funcionando. Entonces, en esa época post-reforma, surge este sacerdote llamado Jacobo Arminio y defiende estas ideas de Pelagio, y él toma algunas de las ideas, hace un replanteo, no se agarra para no ser declarado hereje de los mismos principios. Él dice, bueno, puede ser que heredamos un pecado de Adán, pero ese pecado no nos invalida completamente. Ese pecado nos es un tropiezo solamente, pero todavía hay facultades en el hombre que le permiten buscar a Dios. No hay un desmoronamiento completo. Es lo que defiende Arminio, y él por eso se lo conoce como un semi-pelagianista. Es bastante parecido a Pelagio, pero no completamente Pelagio. Entonces, eso era para evitar, de alguna manera, ser declarado hereje también y ser tratado igual. Entonces, hay un desarrollo de esto. Pero claro, las enseñanzas de Calvino habían puesto a Dios en el centro de tal manera que hay un choque profundo, muy fuerte entre estas enseñanzas. Se chocan directamente. Bien, entonces, estos seguidores de Arminio son rápidamente confrontados por las doctrinas calvinistas a medida que la Reforma empieza a volar por todo el mundo de esa época. Entonces, los seguidores elaboran estos, hablábamos, 5 artículos de la remonstrancia, que básicamente piden una defensa o una tolerancia a su forma de pensar en 5 puntos que ellos decían diferimos de estas doctrinas reformadas en estos principios. Entonces, hasta este punto no es que ellos dicen, así que ustedes son calvinistas y creen esto, nosotros tenemos nuestros 5 opuestos. En realidad son los arminianos quienes postulan estos 5 artículos, los reformadores responden con los 5 puntos, ¿bien? Es como los 5 puntos son una consecuencia de estos 5 artículos de la remonstrancia, ¿bien? Surgen después, ya lo vamos a ver en un sínodo. Entonces, estos fueron refutados por los calvinistas, dejándonos los 5 puntos del calvinismo. Y el tema central de esta doctrina se le conoce así como depravación total. Y esto es lo que nos metemos ya de lleno para entender la condición del hombre caído. ¿Dónde estamos como humanidad? Bien, siguiente. Entonces, este cuadro nos va a permitir entender los contrastes doctrinales. Y nos vamos a dar cuenta que la mayoría de nosotros estamos casi todos de la columna A. Ese es el problema, el de aquel lado, ¿cierto? Venimos todos, prácticamente todos, de ahí, ¿cierto?
Principio 1 de los 5 artículos de la remonstrancia decían, hay un libre albedrío, el hombre es libre de escoger. Es libre de escoger a Dios si quiere y si no, no. Este era un artículo que ellos elaboran y defienden y argumentan. Entonces este es el primer principio que ellos plantean. Entonces el calvinismo frente al análisis del hombre dicen, no señores, no hay libertad porque el hombre se encuentra en una depravación, en una degeneración, una destrucción, está completamente corrompido, es incapaz, básicamente su voluntad es esclava del pecado. ¿Cómo alguien que tiene su voluntad esclava puede libremente escoger? Hay una contradicción conceptual, no se puede. Entonces el calvinismo responde a esto diciendo, no señor, la condición del hombre es depravación. Entonces, este segundo punto, ellos hablan de esta idea. La elección en realidad es condicional. Dios escoge, sí, pero no escoge de una manera arbitraria. Dios escoge algo que nosotros, por eso les digo, la mayoría hemos escuchado. Dios predestina a los que Él vio en la eternidad pasada, que Él lo iban a escoger en algún futuro, y entonces Él los escoge porque ellos iban a escogerlo. Hay una relación de que Dios escoge, pero aquellos que iban a elegirlo a Él por su presencia, ¿cierto? Entonces, esto es lo que ellos postulan y elaboran. Luego el calvinismo responde a esto diciendo, no, la elección es incondicional. Dios no depende de la decisión de los hombres que lo hayan escogido para Él escogerlos. Dios, porque es soberano, porque nadie lo aconseja, como vimos en la clase pasada, porque Él tiene autoridad total, Él escoge al hombre porque el hombre es incapaz, ¿cierto? Eso es lo que entiende la postura calvinista. Dios es soberano, absolutamente libre de escoger salvar a quien Él quiere, sin necesidad de que el hombre haga nada, porque Dios sabe perfectamente que el hombre siempre va a escoger lo opuesto a Él, que no lo va a escoger, no es libre de escogerlo, ¿bien? Entonces, elección condicional, elección incondicional, ¿bien? El arminianismo, en otro punto de esta remonstrancia, pone esto que se llama expiación universal. Jesús murió por toda la humanidad, porque la oferta de la salvación es absolutamente libre para aquellos que quieran agarrarla, ¿cierto? Murió por todos, y este concepto toma una dimensión rara, porque es bíblico, claro. Hay un pasaje que dice algo parecido. Entonces, ¿cómo nosotros decimos, bueno, entonces los calvinistas decían que no? ¿De qué se trata? Bueno, tenemos que entender los significados teológicos de estos conceptos y a veces no hacer doctrinas de un versículo, que estos son los problemas que muchas veces ocurren. Ellos hablan de una expiación universal. Cristo, si es el Hijo de Dios, murió por toda la humanidad, cualquiera lo puede escoger libremente. El problema, el calvinismo responde a esto diciendo la expiación es limitada. Y cuando hablamos acá tenemos que entender este tema, expiación. ¿Qué significa? Por eso vamos a doblar esto un poquito. Jesús murió por los escogidos. Y el tema de expiación es la clave en este concepto doctrinal, porque Cristo murió por todos. Bueno, entendemos que la Biblia nos enseña que la muerte de Jesús es potencialmente salvación para todos los hombres. Pero básicamente la Biblia es clara que dice que la salvación de Jesús, en Jesús, es imputada a aquellos que creen en Él y ponen su fe en Él. Entonces, de alguna manera ya hay una condición. Aplica el pago a quienes ponen su esperanza y confianza en Él. Ya no es una salvación universal de que porque Cristo murió en la cruz, la humanidad es redimida completamente, no importa si hay convicción de pecado o no, si hay confesión o no, ¿cierto? No hay una salvación universal. La Biblia enseña que hay un infierno y que hay gente que va a ir a parar ahí por haber rechazado el nombre del Hijo de Dios. Entonces, no hay una expiación universal. ¿Por qué? Porque expiación tiene esta definición de pagar, de cubrir, de un pago concreto, efectuado, ¿cierto? Entonces, la fe en el Evangelio nos enseña a todos que por medio de la fe nosotros entendemos que la sangre de Cristo fue en mi lugar el pago merecido por mi condena. Entonces yo confío en que Dios acepta esa sangre de Jesús en lugar de la mía, como aquel cordero que se entregaba en el templo en lugar del pecado que lo ofrecía, ¿bien? Entonces, expiar significa pagar una deuda. ¿Hay un pago universal de pecados? Si esto fuera, el infierno no estaría en el escenario, no habría condena. Ahora, nosotros todos entendemos, como cristianos, que el pago en realidad es efectivo para los que ponen la fe en Jesús. Entonces, expiación limitada significa un pago que es limitado, que se concreta o se hace efectivo a aquellos que ponen la fe en Jesús, básicamente. Entonces, este concepto en lo que nos está diciendo no es que potencialmente Jesús murió para toda la humanidad. Claro que sí. Y de hecho su sangre alcanza para redimir toda la humanidad en toda la historia.
Pero efectivamente el pago se concretó, la deuda fue pagada para los que ponen la fe en Jesús. Que el calvinismo dice, aquellos que Dios llamó, para esos Él pagó, ¿cierto? Eso es lo que nos enseña la doctrina. Entonces nos damos cuenta que en el fondo la doctrina está por lo menos mal planteada. Nos gusta como suena al principio, pero cuando la desarrollamos nos damos cuenta que bíblicamente todos sabemos que no es cierto. Sino porque predicamos el Evangelio, no es necesario. Cristo murió por todos. Pero se nos manda a predicar para que la gente responda en fe. Y se nos anuncia de que muchos no creerán. Y se nos anuncia de que el infierno está ahí para ellos. Entonces, sabemos de que esto no es así, ¿cierto? Sin embargo, es una cosa confusa que nos arrastra, ¿bien? Luego, este punto que dice, la gracia de Dios puede ser resistida. O sea, una persona puede elegir no seguir a Dios. Entonces, aunque se le predique el Evangelio otra vez, yo escojo no seguirlo, ¿cierto? Yo no quiero ir ahí. Inclusive me cansé de la iglesia, me cansé de la fe, me vuelvo por otro lado, rechazo la salvación de Dios. Pero los reformadores plantearon esto desde este principio, gracia irresistible. Cuando Dios ha llamado a salvación a alguien, esa persona no puede no responder a ese llamado. No es libre de no responder. Y hay muchas ilustraciones bíblicas que nos ayudan a entender, porque son conceptos teológicos profundos, que los vamos a ir desarrollando a todos. Pero el tema es simple. Una idea que nos ayuda a entender esto es la resurrección de Lázaro. Es un ejemplo muy claro en la Escritura. Pero cuando Lázaro está muerto, si nosotros miramos del entendimiento humano, ¿qué podía hacer Lázaro él mismo, por sí mismo, para pasar de muerte a vida? Claramente entendemos que no. Necesitó la obra de Jesús, que decidió ir y salvarlo y resucitarlo. Entonces le dice, Lázaro, ven fuera. Ni siquiera lo hace en dos etapas, primero viví, después ven fuera. Jesús lo llama. Y la autoridad que tiene es que Lázaro sale saltando. Y la pregunta que nos surge es, ¿podía Lázaro no salir saltando? Parece que Lázaro no está teniendo mucha libertad de no salir saltando. Él sale saltando porque ahora es vivo y quiere salir de donde está de una única manera, ¿cierto? Entonces es difícil para nuestra mente a veces ilustrarlo de maneras claras, pero lo que se nos está transmitiendo es cuando Dios obra salvación en una persona, esa persona responde y punto. Porque ahora pertenece a Dios y vuelve. Entonces, yo pensaba a veces, cuando explico esto en una ilustración, y sí. Bajo esa doctrina, Sí. ¿entraría algo como un cristiano perdido? Un cristiano... Bueno, buen punto. Un cristiano, digamos, nominal. Un cristiano, viste que muchas veces yo estaba apartado, pero después volví. Bien. O esta persona está apartada. Es cristiano, pero está apartada. Bueno, obviamente hay que definir qué significa estar apartado, ¿cierto? Porque creo que todos somos propensos en alguna manera a tener algún tipo de crisis de fe o situaciones de conflicto. Ahora, el punto es, creo que llegamos a el punto final nos ayuda a entender la pregunta hacia dónde va, pero tenemos que entender qué hablamos cuando alguien está apartado y si al final vuelve o no, porque eso sería esto, ¿cierto? Si esta persona que se apartó por un tiempo, al final es restaurada la fe. Un ejemplo sería el que peca en 1 Corintios, ¿no? Que está preso del pecado y es expulsado de la iglesia. O sea, hay un momento de que esa persona está negando la fe, está obrando en pecado, está siendo expulsada de la iglesia como un medio de gracia, inclusive para su vida. Pero ese medio de gracia lo sacudió de tal manera que esa persona en un momento toma conciencia de su realidad, se arrepiente y vuelve, porque en realidad era una persona que había Dios tocado su corazón, que estaba su mente entenebrecida, el pecado lo había cautivado, y no era una persona que no es creyente, sino que era un creyente que estaba atravesando un momento complicado, y tenemos que entender que eso puede pasarnos. Pero esa persona al final persevera en la fe, esa persona se arrepiente, y Pablo exhorta a la iglesia, recíbanlo de nuevo, porque se ha arrepentido, hay una evidencia de que es salvado. Ahora, después está este tema en otros contextos de personas que van y vuelven con la fe y que en realidad nunca terminan siendo verdaderos creyentes, ¿no? Que se relacionan con la iglesia o con la fe de una manera nominal o de una manera social y no con una relación con el Dios vivo en donde su propio pecado es confrontado y Dios mismo llamándolos. Entonces hay un cristianismo nominal, religioso, y ese caso vemos mucho de estos escenarios de personas que van y vuelven y viven la vida de relación con la iglesia desde lo social o desde lo legalista y no desde una relación viva. No hay una transformación. Por eso este último punto nos ayuda a entender esa situación. En el entendimiento de que la gracia puede ser resistida, ellos llegan a esta conclusión. Es posible perderse después de caer. Es decir, yo puedo
pecar y finalmente perder la salvación que adquirí porque yo la había elegido, entonces ahora no la quiero. Por ejemplo, porque me cansó la iglesia. Y como yo elegí a Dios, y como Dios murió por todos, entonces, no, ahora me resisto, me voy de la fe. Me sentí frustrado, me desanimé, quiero volver al mundo y me desprendo de la salvación. Y de hecho hay iglesias que viven bajo enseñanzas como esta. Mi abuela era adventista y ella, por ejemplo, si tomaba mates un sábado, su salvación estaba en riesgo porque era una desobediencia tremenda. ¿Entendés? Así que, ¿cómo es posible que lleguemos a esto? Las iglesias carismáticas suelen enseñar el riesgo que tiene tu salvación por tu pecado, ¿no? Y los reformadores dicen, no, los santos perseverarán hasta el final, su fe persevera, se mantienen en el camino de la fe hasta el final. No significa que no exista el riesgo de un tropiezo en nuestro caminar, porque Pablo mismo dice, soy un miserable, el bien que quiero hacer no puedo, el mal que no quiero termina haciendo, ¿quién me liberará de este cuerpo del mente? Hay una lucha todavía en el corazón y la mente del hombre con el pecado, y si no creemos en esa lucha, es un problema. Porque no estamos entendiendo la condición que todavía nos gobierna de ser un espíritu, una nueva criatura que todavía vive en un mundo caído y con un cuerpo caído y que todavía el pecado tiene algún tipo de incidencia sobre su vida. No ha sido todavía completamente derrotado la presencia del pecado en nuestras vidas. Pero ellos entienden esto, ¿no? Que básicamente el verdadero cristiano persevera hasta el final. Se va a arrepentir aún con llegando a un punto de una comunión y una disciplina bíblica, va a ser ese medio de gracia que Dios use para traerlo a la fe y a confesar su pecado otra vez, porque era un escogido de Dios y es salvado, ¿bien? Entonces, la importancia de esta doctrina de la inevitabilidad del hombre es esta. La depravación total tiene un lugar prominente en la historia de la iglesia protestante. Es necesario recobrar esta doctrina para la buena salud de la iglesia. Esto dice un autor que plantea este punto. Miren, tiene un lugar prominente en la historia de la iglesia protestante. Es necesario recobrar esta doctrina para la buena salud de la iglesia. Me impactó mucho esta aseveración porque cuando nosotros lo miramos, mira lo que dice. De acuerdo a este autor, el no entender correctamente esta doctrina enferma a la iglesia. Nos enferma como iglesia. Cuando nosotros no tenemos claro la doctrina de esta depravación en la que nos encontramos como humanidad caída, nos va a enfermar. Y la razón es simple, porque vuelve a la iglesia centrada en el hombre. Vuelve a una iglesia centrada en que el hombre decide, hace, puede, elige como él quiere. Pone la mirada en el hombre mismo y no en Dios. Y no termina de entender cuán inmerecedor es de la salvación. Y cuando nosotros no entendemos qué tan inmerecedores somos, cuando realmente creemos que tenemos la libertad de que Dios es una oferta más entre todo lo que podemos escoger, porque el Dios soy yo, y esto es mi abanico de opciones, y Dios está expectante a ver quién vendrá a buscarlo, entonces no entendemos nuestras condiciones y no entendemos a Dios y no entendemos nuestra depravación y eso nos hace mirar completamente pecaminosamente la obra misma de Jesús, ¿cierto? Entonces es muy importante entender esto. Enferma a la iglesia una doctrina de estas características. Centra a la iglesia en el corazón corrupto del hombre y esto es una enfermedad. ¿Bien? Mire cómo lo dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esta es la condición del hombre. Esto no es una condición para la iglesia en Roma. Esto no es una condición para la gente post-reforma. Esta es una condición del ser humano. No hay justo. No hay uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Se hicieron inútiles. Se han desviado. No hay ni siquiera uno. La Biblia nos mira así. Dios nos mira así. Esta es la creación después de la caída. ¿Cierto? Tenemos que entender cuál es nuestra condición. Porque cuando nosotros entendemos nuestra propia incapacidad, entendemos lo que Dios nos da por gracia y corremos a Él y lo adoramos por Él haber hecho la obra que hizo en nosotros. De la otra forma, estamos mirando a Dios como debería darnos gracias Dios por haberlo elegido, ¿no? Porque si no, Él podría perder. Y así se siente el corazón del hombre. ¿Dios me debe algo?
¿Por qué me va como me va la vida si yo confío en Dios? ¿Dios me debe? ¿Por qué tengo que enfrentar problemas, situaciones difíciles si yo escogí a Dios? Si yo me esfuerzo por ser obediente. ¿Por qué tengo que vivir tribulación o angustia o dificultad o situaciones de enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el fondo creo que Dios me debe algo. Es de no entender nuestra relación con Dios y sobre todo no entender cómo Él lo mira. Y es un gran desafío. Entonces cuando hablamos de este concepto de depravación total, no estamos diciendo que cada persona es tan mala como podría llegar a ser. Y esto es un punto clave. Porque nuestra condición de personas, ¿qué hacemos? Miramos a personas a nuestro alrededor y realmente decimos, bueno, comparado con, si yo miro, no sé, los asesinos, violadores, delincuentes, pedófilos, imagínense. Tengo primera fila con Dios. No soy nada de eso. Aparte, si hablamos de que los malos son los que se van al infierno, entonces, bueno, Hitler está en primer lugar, miren todo lo que mató, cualquier dictador, asesino. Nosotros somos gente buena. Por eso Dios nos busca, ¿cierto? Entonces, el punto de esta doctrina es que no estamos diciendo que nosotros somos tan malos como podríamos llegar a ser. Y eso es por la gracia de Dios, de que no caemos en el nivel de maldad que habita en nuestros corazones. Porque Dios por su gracia nos ha contenido en un medio como una familia más sana, con distintos medios que ha cuidado nuestro caminar. Pero la maldad está ahí, buscando la oportunidad de salir a la luz. Y cuando le diste a ese corazón la libertad de la autoridad, el poder y dejar su mente fluir, son esos dictadores. Es eso. Entonces el problema no es que somos tan malos como podríamos, pero sí que todas nuestras facultades quedaron afectadas. O sea, que cada uno de esos atributos, facultades, como decíamos al principio, quedaron corrompidos, dañados, incapaces de reflejar y experimentar a Dios de esa manera clara y profunda. Entonces, tenemos que entender cuáles son los efectos de la caída de Adán. Al final, ¿qué fue lo que esa caída produjo real y efectivamente pasó en el ser humano de ahí para adelante? ¿Bien? Y uno de los puntos que queda claro es esto. La mente quedó entenebrecida. La mente quedó en la oscuridad, ¿cierto? Mire cómo dice 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, dice Pablo, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Hay un velo, hay una oscuridad que cubre la mente de la humanidad entera. Entonces ese velo es quitado cuando Dios hace algo en la vida de la gente y ahora uno ve ese evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Eso es lo que un cristiano puede ver porque Dios ha quitado el velo de su cabeza y corre a esa cruz voluntaria y libremente, pero es el único lugar que puede ir, al único lugar que quiere ir y todos sus sentidos lo llevan solamente ahí, ¿cierto? Es ir para Él. No puede resistirlo porque Dios te acaba de quitar ese entenebrecimiento, ese velo que está oscureciendo la mente. Pero el resto del mundo se encuentra en esta condición. El evangelio está velado, dice, para los que se pierden, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado. Hay una condición general de están ciegos. Hay oscuridad, ¿cierto? Eso es lo que el pecado trajo, introdujo, y vemos eso en todo lo que respecta a pecado de la humanidad para abajo, para adelante, ¿no? Siguiente. Entonces, el hombre al escuchar la predicación de la verdad de Dios, no la puede entender. Nosotros predicamos el evangelio como algo que decimos, pero ¿cómo es posible que la gente no entienda lo que le estamos diciendo? Y te vienen con juegos de, no, yo no sé si quiero ir a la iglesia, no sé si quiero creer, no sé si, porque Dios te pide, te da. Y uno trata de entender, pero no entiendo, ¿cómo no podés ver esto? Es demasiado brillante y evidente para que no sea visto o creído. ¿Cómo es posible? Porque debemos entender el velo que cubre, y esta es la condición, no puede entender la verdad de Dios. Su mente es incapaz. Hay un velo que está cubriendo la humanidad. 1 Corintios 2:14, esto lo vimos hace unas clases, en la clase pasada. El hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, no las puede entender porque se disciernen con el Espíritu. Tiene que haber un decodificador en la mente del hombre, un velo que es quitado que le permite visualizar ahora la gracia de Dios. No la puede ver sin el Espíritu, en este pasaje nos enseña. El Espíritu es el que nos permite contemplar la gloria de la cruz, contemplar el Evangelio de una manera especial. Sin eso, nosotros somos ciegos, estamos entenebrecidos. Entonces,
Una persona caída del mundo, una persona que no tiene el Espíritu de Dios, cuando se le predica el Evangelio, él puede entender la gramática. Obviamente entiende lo que le estoy diciendo, lo escucha. Él puede entender las palabras, sabe cada palabra que uno usa. Comprende la palabra, la forma de oraciones que yo estoy armando, la letra del mensaje. Oh, yo puedo entender lo que me estás diciendo. Que vino un Cristo y que ese Cristo es hijo de Dios. Yo lo entiendo. Pero no hay un impacto espiritual, ¿bien? No hay una forma de entender lo que está pasando teológicamente, lo que está pasando espiritualmente con la comprensión de lo que Dios está haciendo. Yo puedo entender el mensaje, puedo escuchar las palabras, puedo entender la sintaxis, y aún así no hay nada pasando espiritualmente. Todavía hay una incapacidad, ¿no? Solo el ser humano regenerado tiene el Espíritu de Dios y solo por medio de ese Espíritu puede discernir lo que proviene de Dios. Es por eso que nosotros podemos escuchar una enseñanza y sentir que nuestro corazón arde ante la gloria de Cristo cuando es expuesta en un pasaje. Arde nuestro corazón, como decían los hermanos camino de Emaús. ¿No ardía nuestro corazón en nuestro pecho cuando nos hablaba? Porque la gloria de Dios ahora es percibible por el Espíritu que habita en el hombre. Pero antes hay un velo, no hay nada espiritualmente pasando, ¿cierto? Entonces esta es la condición de esta inhabilidad que el hombre tiene de ir por sus propios medios a Dios. Bien, siguiente. Entonces básicamente el corazón pasó a ser un corazón endurecido. Y cuando hablamos del corazón no hablamos del músculo, ¿no? Hablamos de básicamente el espíritu del hombre, hablamos del centro de las emociones, de lo que el hombre es, ¿cierto? Mire cómo lo dice Ezequiel en un lindo texto, 19 y 20. Y les daré un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne, y quitaré el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas, y las cumplen. Entonces serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Miren este texto qué interesante. Dios habla en estos términos de corazón de piedra y corazón de carne, y Él dice, cuando yo pondré, ¿cierto? Quitaré. Dios está hablando de que Él va a hacer algo en nosotros. No nos desafía, cambien sus corazones de piedra por uno de carne. No. Esto no pueden hacerlo ustedes. Yo voy a tomar su corazón de piedra, lo voy a extirpar de su cuerpo, le voy a poner un corazón de carne. Entonces, cuando yo le doy un corazón de carne, para que ustedes anden en mis estatutos. Ahora yo soy capaz, porque mi corazón palpita ante la palabra de Dios, puedo obedecer, puedo cumplir. Entonces serán mi pueblo. Cuando yo haya hecho una obra, esto es el Antiguo Testamento. Ezequiel estamos hablando. Cuando Dios haga esa obra en el ser humano, entonces Él puede responder en obediencia, en fe a Dios, ¿cierto? Eso es lo que Dios nos está diciendo. Y ahí serán mi pueblo, yo seré su Dios. Entonces, reconociendo a Dios que Dios no es Dios de todos esos, aunque es Dios Señor de todos ellos, ellos son su pueblo, la relación filial es otra. ¿Bien? Él es un Dios, Señor y juez de toda la humanidad, y Él es un Dios de su pueblo, ¿cierto? Hay una relación filial única y especial. Entonces, el corazón de piedra no tiene deseo por las cosas de Dios, ni siquiera por Dios. No queremos obedecer a Dios, su ley no nos interesa, no nos moviliza, no queremos andar en obediencia. Bien, esto es lo que nos pasa a nosotros si Dios no hace algo. Ahí es donde nos encontramos, ¿bien? Entonces, 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 25-26, dice, debes reprender, le dice Pablo a Timoteo, tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. ¿Poco claro el texto lo que está diciendo? Hay que reprender tiernamente a los que se oponen. Discusión teológica con un necio. Es animar a los que se oponen. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento. No a ver si ellos al fin se dan cuenta, porque nos ven tratarlos bien y pensando en que tal vez Dios les conceda arrepentirse. Esto es una obra que proviene de Dios. Y este arrepentimiento conduce al pleno conocimiento de la verdad. Porque ha confesado a Dios, porque puede contemplar la gloria de Cristo. Ahora puede comprender la verdad, ¿no? Volviendo en sí, dice, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Esta era la condición de la humanidad, la cautividad.
hacer la voluntad del diablo. Entonces son poderes operando mucho más allá de la libertad del hombre, que claramente no tienes. Entonces, el efecto de esta caída nos afecta a todos. La caída, la condena que sufre Adán y Eva en Edén, se propaga en toda la raza, la especie humana, por la condición de la raza. Lo que cae es la naturaleza del individuo, no el hombre por su pecado en particular. No se lo inculpa a cada quien de su delito solamente, sino que hay una imposibilidad de la criatura de experimentar la relación. ¿Bien? Entonces hay un juicio sobre la humanidad puesta, ¿bien? Mire cómo dice el Salmo 51, de David hablando: yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre, dice él. Yo ya nací así. No me volví una persona que anda en iniquidad cuando toma decisiones. Es más, mi madre ya me concibió en pecado. Hay un problema que se viene arrastrando, que me precede, dice David, y él lo entiende. Mire el Salmo 58. Desde la matriz están desviados los impíos. La matriz que, ¿se acuerdan cuando vamos a Romanos 9? No habían nacido, no habían hecho ni aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección prevaleciera. ¿Cierto? Es que no, en la matriz. Y acá podemos usar esto para el aborto también para entender cómo hay responsabilidad de parte de Dios desde la concepción. Cuando hay una concepción, Dios ya está culpando. Ahí están desviados. En la matriz, ¿cierto? Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Nacen así. Esto no es una condición que nos agarró después que empezamos a tomar malas decisiones. ¿Bien? No necesitamos, y esto para mí es fundamental, no necesitamos hacer nada para pecar. No es que pecar es algo que yo hago. ¿Bien? Somos concebidos como personas pecadoras, entonces podemos decir que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y esto es romper un paradigma que tenemos siempre en la mente. No es un juego de palabras simplemente torpe. La idea es entender esta. Yo no necesito no hacer algo para ser un pecador que Dios me mire como tal. Mi mera existencia, estar en el vientre de mi madre, me vuelve un pecador delante de los ojos de Dios. Porque hemos sido enseñados que pecado es lo que yo hago. Pecados son las cosas malas. Y de hecho siempre hablamos de este concepto, ¿no? Se nos dice que pecado es errar al blanco. Mala puntería. No, bueno, siendo más teológico es desobedecer la voluntad de Dios. Es que el problema es que pecado es haciendo en plena obediencia lo que Dios me pide, con un corazón corrupto, no regenerado, es pecado igual. Y ahí es donde viene el problema. No importa lo que yo toco, el problema soy yo, no lo que toco, ¿cierto? Y eso es lo que me rompe el punto. Y por eso este juego de palabras es importante. Somos concebidos como personas pecadoras, entonces podemos decir que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Ese es al revés. La situación manifiesta la condición. Y me encanta esta ilustración que usamos mucho que dice: la ocasión hacia el ladrón. La hemos escuchado, ¿verdad? ¿No? Esta frase, la ocasión hacia el ladrón. Entonces pongo como $100, lo dejo a medio de la vista, me doy vuelta. Entonces el ladrón vio la oportunidad, y bueno, estaba ahí la oportunidad, me convertí en ladrón porque estaba la oportunidad, ¿cierto? Y el punto que lo que esa enseñanza dice es esta. Uno no es ladrón porque roba. No me volví en ladrón cuando cometí el acto, sino que uno va a robar porque la condición de su corazón es un ladrón. Una persona que no es ladrón me le va a decir: oiga, mire, se le van a caer los $100, tenga cuidado. Pero el ladrón no va a hacer eso. Porque su condición es ladrón, va a robar. Que la ocasión manifestó la condición, no la generó. Y el que tiene un corazón regenerado no responde de la misma manera ante la misma situación, porque es una naturaleza diferente. Él no es ladrón. Y como no es ladrón, él no va a usar esa ocasión para robar. Ese es el punto de conflicto acá. Siguiente. Que terminamos porque estamos medio atrasados. Entonces, la evidencia de la depravación total en el hombre. La historia bíblica, poco después de la caída, nos revela el deterioro moral que llevó al diluvio. Cuando vamos a Génesis entendemos este texto que es muy claro. El Señor vio Génesis 6. De todos los 66 libros que tenemos en nuestra Biblia, la cantidad de capítulos, estamos en el capítulo 6 de Génesis. Y miren lo que está pasando. Después de la caída de Adán, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era hacer siempre el mal. Y miró la tierra y no vio uno
que pudiera ser. Y miró Sodoma y Gomorra. Habrán 5, 1 tráeme, yo perdono la ciudad. No hay, porque el problema es que si Dios no hace algo, no hay nada de esto, ¿bien? Entonces, la mayor evidencia de esta situación de que no ha cambiado en nuestro tiempo proviene aún después del diluvio, aunque Dios ahí liquidó y juzgó a todos los hombres, viene en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 31, donde habla de cuál es la condición de culpabilidad del hombre. Si leemos este texto, vemos que Pablo nos explica cuál es la relación hoy de culpabilidad, ¿bien? Ahí nos encontramos hoy. Entonces, algo esencial es entender que cuando Adán y Eva pecaron, no solo se enfermó su alma, sino que ellos murieron espiritualmente, ¿bien? Y esa condición es lo que causa la inhabilidad para buscar a Dios. Hay una muerte espiritual. Hay una ruptura de relación. Hay un cambio filial que se rompió completamente cuando el hombre peca, cuando Adán peca. Y desde ahí su pecado es arrastrado por el juicio que Dios pone. Y esto nos queda claro en la expresión de Pablo allá en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Miren cómo dice. Él, hablando de Dios, les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Él les dio vida a ustedes. No nos dimos vida, no nos resucitamos solos, estábamos muertos en delitos y pecados. Esta era la condición, ¿bien? En los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera todavía en los hijos de desobediencia. Entre ellos también nosotros. Yo también, dice Pablo, ¿eh? No se crean que yo por ser apóstol no estaba acá. Yo estaba acá. En otro tiempo vivíamos las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de nuestra carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La forma que Pablo decodifica el problema teológico es clarísima. Todos nosotros teníamos la misma condición espiritual. Nada, absolutamente nada era diferente a menos que Dios tomara ese corazón, lo extirpara, pusiera uno nuevo, hiciera una obra. Él en nosotros. Esto es lo que habla de que el hombre es incapaz por sí mismo y su condición de esclavo por naturaleza es hijo de ira, hijo de juicio, hijo de condena de parte de Dios. Esa es la condición de todos nosotros y es lo mismo que los demás. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, estoy ahí. Estaba ahí. Dios hizo algo. Él me llamó. Él me apartó. Él me escogió. Así nos explica Pablo cómo funciona, ¿bien? Y siguiente, para terminar, hay una gran dificultad en nosotros de entender nuestra depravación y tendemos a creernos buenos o mejores que, ¿cierto? A creer que realmente yo soy un poco mejor que alguien, ¿cierto? Pero debemos poder entender nuestra condición desde la perspectiva de Dios a la luz de su palabra. El problema es que Dios no me está juzgando por lo que hago, me juzga por lo que soy. ¿Por quién soy? Una persona, ser humano condenado porque su naturaleza es rebelde y pecadora y somos condenados por el juicio que le ha puesto a la humanidad y Él nos mira así a menos que estemos en Cristo y paguemos la deuda que corresponde porque la paga del pecado es muerte y no soy juzgado por mis acciones, soy juzgado por mi naturaleza, mi condición. Eso me vuelve a mí una persona juzgada por Dios, ¿bien? Entonces, resulta evidente a la luz de la revelación de la Escritura la imposibilidad del hombre de cambiar su propia naturaleza. Nosotros no podemos cambiar lo que somos. Y por más que nosotros dijamos un camino legalista de obedecer a Dios, viendo que eso nos va a traer el favor de Dios, Dios me dice que aún las mejores obras de los hombres son un trapo de inmundicia delante de Él. No hay nada bueno que yo pueda hacer separado de Cristo. No puedo porque Dios lo mira aún en pecado por quien lo entrega. Está corrupta la mano que lo da, ¿cierto? Y mira este pasaje de Jeremías, ya para terminar. Pregunta lo siguiente Jeremías. ¿Puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Eso es lo que está preguntando. Así ustedes, ¿podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Miren el contraste que dice. Usted puede, cree que un leopardo, si por esto no queda muy claro, bueno, no sé si el etíope final, hoy en el siglo XXI, miren, Michael Jackson ya se pudo cambiar el color de piel, tal vez podamos. Ok, vamos a algo. ¿Puede el leopardo, vamos a bajar un poco más abajo, para que no dejemos esto en una controversia de lo posible según la tecnología. El leopardo, un animal incapaz de entender su propia existencia, ¿podrá mudar sus manchas? ¿Cuál es la respuesta sensata de cualquier mente pensante? ¿Puede? Claro que no.
Al igual que el leopardo, el hombre no puede quitarse sus propias manchas. Nosotros no podemos cambiar nuestra naturaleza. No podemos cambiar quiénes somos. Dios debe cambiar quiénes somos. Esto se conoce como el nuevo nacimiento, la nueva creación, la obra de Dios al hacer una nueva criatura, cambiar nuestra condición espiritual, de muerte a vida, una obra soberana y una incapacidad absoluta, una depravación total de la condición humana que nos lleva a ser merecedores del juicio e incapaces de responder a Dios. Este es un principio central en la teología reformada, porque si no entendemos esto, no entendemos los otros principios reformados que ponen a Dios arriba. Si no entendemos nuestra condición y lo abajo que estamos, ¿cierto? Así que bueno, perdón hermanos, estamos en hora, ya los que quieren ir al segundo culto, estamos terminando. ¿Alguna pregunta? Estamos muy en hora, pero... Que quede para el siguiente... ¿Está prendido? En realidad me parece interesante también que pudiéramos ver, o te preguntaría qué consejo le darías a un cristiano que después de entender todo esto pueda tirarse un poco a lo que es el hipercalvinismo. Bien. Pero bueno, no sé si hay mucho tiempo, porque Bueno, tendrías que explicar. Por ahí me gustaría si explicás un poquito mejor cuando hablas de hipercalvinismo, específicamente qué Y a un cristiano que no. que llega, digamos, al punto de relajarse en cuanto a lo que le corresponde a él, Bien. teniendo en cuenta que el Señor ya eligió, Ok. ya predestinó. Perfecto. Y es una gran pregunta porque si miramos esto como dos columnas de contrastes, el hipercalvinismo es una corriente que no es de Calvino, porque Calvino nunca la postuló, fue personas que tomaron sus enseñanzas y las radicalizaron, y dijeron si al final la obra de Dios es transformarnos, la obra de Dios es hacernos nueva criatura, la obra de Dios que lo busquemos, entonces, ¿qué sentido tiene que yo me esfuerce, que Dios haga lo que tenga que hacer en mi vida? Yo acá espero, ¿cierto? El problema es que si estamos buscando entender lo que Dios declara de nosotros en su palabra, lo que declara de nosotros también es que debemos buscar la santidad como un principio. Él nos ha transformado para que ahora andemos en obediencia libremente y nos llama a tomar elecciones sabias y a caminar por Él. Entonces yo no puedo desechar lo que Dios me llama a hacer, como predicar el Evangelio. Bueno, si Dios va a salvar a los que Él quiere, ¿para qué predicamos el Evangelio? Sí, al final Dios le va a traer el Evangelio. Pero dice que eligió salvar al mundo por la locura de la predicación y dijo que yo vaya y predique el Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, si yo creo que Dios es soberano, tengo que obedecer y entender esos mandamientos. Entonces, que si bien Él salva soberanamente a quien nos salva, lo salva a través de la predicación del Evangelio, la cual me llamó a mí a predicar. Entonces, yo debo llevarla, dejando a Él la obra soberana de hacer el fruto con su palabra que Él quiere. Esto es calvinismo. Hipercalvinismo es, yo me quedo acá, Dios va a hacer magia y va a traer salvación como Él puede y quiera, contrario a todos los principios y enseñanzas bíblicas de Dios mandándonos como nuestro Señor ahora. Entonces, el hipercalvinismo es una idea radicalizada, ¿cierto? También hereje y pecaminosa, al igual que una que se opone a la soberanía de Dios, ¿no? Porque es desobediente a los mandatos de Dios a un hombre transformado, regenerado y que busca la obediencia. Bien, no sé si... Bien, gracias hermanos, terminamos aquí.